Susana se agitó entre los brazos de Eddie. Antes dijiste que estabas empezando a comprender. Sí, eso creo, asintió Rolando. Si tengo razón, temo por Jake. Donde quiera que se halle, donde quiera que se halle, temo por él. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eddie. Rolando se puso en pie, fue hacia su hato de pieles y comenzó a extenderlas. Por esta noche ya hemos tenido bastantes historias y emociones. Es hora de dormir. Mañana seguiremos el rastro del oso e intentaremos encontrar el pórtico que vigilaba. Por el camino os contaré lo que sé y lo que creo que ha pasado, lo que creo que aún está pasando. Dicho esto, se envolvió en una manta vieja y en una piel de venado nueva, se apartó del fuego y no quiso decir más. Eddie y Susana se acostaron juntos. Cuando se sintieron seguros de que el pistolero dormía, hicieron el amor. Rolando los oyó mientras yacía despierto y los oyó hablar en voz baja después del amor. Casi toda su conversación versó sobre él. Rolando permaneció en silencio, contemplando la oscuridad con los ojos abiertos, mucho después de que su charla hubiera cesado y su respiración se hubiese apaciguado hasta ser una única y nota suave. Estaba bien ser joven y enamorado, pensó, incluso en el cementerio en que este mundo se había convertido. Disfrutadlo mientras podáis, pensó, porque tenemos más muerte por delante. Hemos llegado a un arroyo de sangre. Es algo que habrá de conducirnos a un río de la misma sustancia, sin duda alguna, y más adelante a un océano. En este mundo las tumbas bostezan y ninguno de los muertos descansa en paz. Cuando el alba empezaba a apuntar por el este, cerró los ojos, durmió brevemente y soñó con Jake. 19. Eddie también soñaba que estaba de vuelta en Nueva York, paseando por la Segunda Avenida con un libro en la mano. En un sueño era primavera, el aire era tibio, la ciudad florecía y la nostalgia se agitaba en su interior como un músculo con un anzuelo clavado muy a fondo. Disfruta de este sueño y hazlo durar todo lo que puedas, se dijo. Saboréalo, porque nunca estarás más cerca de Nueva York. No puedes volver a casa, Eddie. Esta parte se acabó. Miró el libro que llevaba y no le sorprendió en lo más mínimo descubrir que era No puedes volver a casa otra vez, de Thomas Wolfe. En la cubierta de color rojo oscuro había estampadas 3 formas: llave, rosa y puerta. Se detuvo un momento, abrió el libro y leyó la primera frase. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Eddie lo cerró y siguió andando. Debían de ser las 9 de la mañana, calculó, quizá las 9:30, y el tráfico de la Segunda Avenida era ligero. Los taxis tocaban la bocina y serpenteaban de carril en carril, reflejando el sol de primavera en sus parabrisas y sus carrocerías pintadas de amarillo. En la esquina de la Segunda con la calle 52, un mendigo le pidió limosna y Eddie le arrojó al regazo el libro de tapas rojas. Observó, igualmente sin sorpresa, que el mendigo era Enrico Balazar. Estaba sentado con las piernas cruzadas enfrente de una tienda de artículos de magia. La casa de las cartas. Rezaba el rótulo del escaparate y tras el cristal se veía una torre construida con cartas del tarot. Erguido en lo más alto había un muñeco de King Kong. En la cabeza del gran simio crecía una pequeña antena de radar. Eddie reanudó su perezoso paseo hacia el centro, con los letreros de las calles flotando ante sus ojos. Supo a dónde se dirigía en cuanto vio el lugar.
una tiendecita en el cruce de la segunda calle con la 46. Sí, pensó. Le invadió una sensación de gran alivio. Este es el lugar preciso. El escaparate estaba repleto de quesos y carnes colgadas. Charcutería artística de Tom y Jerry, decía el cartel. Especialidad en bandejas para fiestas. Mientras miraba, un conocido apareció por la esquina. Era Jack Andolini, con traje y chaleco color helado de vainilla y un bastón negro en la mano izquierda. Le faltaba media cara, arrancada por las pinzas de las langostrosidades. «Ya puedes entrar, Eddie», le dijo Jack al pasar. «Al fin y al cabo, existen otros mundos apartes de estos, y ese maldito tren pasa por todos ellos». «No puedo», respondió Eddie. «La puerta está cerrada». No sabía cómo lo sabía, pero así era. Lo sabía sin sombra de duda. «Ta-ta-ta-chan, ta-ta-ta-chin». «No te preocupes, tienes la llave», dijo Jack sin volver la vista atrás. Eddie bajó la mirada y vio que en efecto tenía una llave, un artefacto de apariencia primitiva con 3 muescas como Vs invertidas. Esa curva en forma de S al final de la última muesca es el secreto, pensó. Avanzó bajo la marquesina de la charcutería artística de Tom y Jerry e insertó la llave en la cerradura. Giraba con facilidad. Abrió la puerta y se metió en un inmenso campo abierto. Miró hacia atrás y vio pasar el tráfico de la segunda avenida y entonces la puerta se cerró de golpe y le hizo caer. Detrás suyo no había nada, nada en absoluto. Se volvió para inspeccionar el nuevo territorio y la primera impresión le llenó de terror. El campo era de un escarlata oscuro, como si allí se hubiera librado una batalla titánica y la tierra se hubiera empapado de tanta sangre que ya no pudiera absorber más. Pero entonces se dio cuenta de que no era sangre lo que estaba viendo, sino rosas. Le invadió de nuevo aquella sensación mezcla de alegría y triunfo, y creyó que el corazón iba a estallarle. Levantó los puños cerrados por encima de la cabeza en un ademán de victoria y se quedó paralizado así. El campo se extendía kilómetros y kilómetros, ascendiendo en una suave pendiente, y enseguida en el horizonte estaba la torre oscura. Era una columna de muda piedra que se elevaba hacia el cielo a tal altura que apenas alcanzaba a divisar el extremo. Su base, rodeada de rosas rojas, era titánica, colosal en peso y en tamaño, y sin embargo la torre se hacía curiosamente elegante a medida que se alzaba y afilaba. La piedra con que estaba construida no era negra, como había imaginado que sería, sino de color hollín. Angostas ventanas, como aspilleras, le recorrían en una espiral ascendente. Bajo las ventanas había una interminable escalera de peldaños de piedra que se remontaban círculo tras círculo. La torre era un signo de exclamación gris oscuro, plantado en la tierra por encima del campo de rosas rojo sangre. El cielo que se curvaba sobre ella era azul, pero lleno de esponjosas nubes blancas semejantes a barcos de vela. Fluían sobre la parte superior de la torre y a su alrededor en una corriente interminable. «¡Qué hermosa es!», se maravilló Eddie. «¡Qué hermosa y extraña!». Pero su sensación de alegría y triunfo se habían desvanecido, dejándole un profundo malestar y la impresión de una catástrofe inminente. Miró en torno y advirtió con repentino horror que se encontraba parado en la sombra de la torre. No solo parado en ella, enterrado vivo en ella. Lanzó un grito, pero el grito se perdió en la sonoridad dorada de un tremendo cuerno. Venía del otro lado de la torre y parecía llenar el mundo.
mientras esta nota de advertencia se mantenía y se extendía sobre el campo en el que él estaba. Tras las ventanas que circundaban la torre empezó a acumularse negrura. La negrura se extendió por el cielo en arroyos ondulantes que finalmente se unieron y formaron una creciente mancha de oscuridad. No parecía una nube, parecía un tumor suspendido sobre la tierra. El cielo quedó tapado, y entonces vio que no era una nube ni un tumor, sino una forma tenebrosa y cíclopea, que se precipitaba hacia el lugar donde él se hallaba. Sería inútil huir de aquella bestia que se fundía en el cielo sobre el campo de rosas. Le daría alcance, lo atraparía y se lo llevaría. Se lo llevaría al interior de la torre oscura, y el mundo de luz ya no volvería a verle nunca más. Se rasgaban las tinieblas, y unos ojos terribles e inhumanos, cada uno de los cuales debía de ser tan grande como el oso Shardik, que yacía muerto en el bosque, se clavaron en él. Eran rojos, rojos como las rosas, rojos como la sangre. La voz muerta de Jack Andolini martilleó en sus oídos. 1000 mundos, Eddie, 10.000. Y ese tren pasa por todos ellos, si puedes ponerlo en marcha. Y si realmente puedes ponerlo en marcha, tus problemas no habrán hecho más que empezar, porque desconectar ese aparato es bien jodido. La voz de Jack se había vuelto mecánica, como una salmodia. Es bien jodido desconectar, Eddie, puedes creerme. Ese cabrón es... Desconexión. La desconexión se habrá completado en 1 hora y 6 minutos. En su sueño, Eddie alzó las manos para protegerse los ojos. 20. Y despertó, incorporándose bruscamente junto a los restos apagados de la hoguera. Estaba mirando el mundo por entre sus dedos extendidos, y la voz todavía seguía retumbando, la voz de un desalmado comandante de operaciones especiales aullando por un altavoz. No existe ningún peligro. Repetimos, no existe ningún peligro. 5 baterías subnucleares están desactivadas. 2 baterías subnucleares están en fase de desconexión. Una batería subnuclear está funcionando al 2% de capacidad. Estas baterías carecen de valor. Repetimos, estas baterías carecen de valor. Informe de su situación a North Central Positronics Limited. Llame al 1-900-44 en el nombre en código de este aparato, que es Shardik. Se ofrece recompensa. Repetimos, se ofrece recompensa. La voz enmudeció. Eddie vio a Rolando de pie al borde del claro, sosteniendo a Susana con un brazo. Estaban vueltos hacia la fuente de la voz, y mientras empezaba de nuevo la gran advertencia grabada, Eddie logró sacudirse por fin los helados restos de su pesadilla. Se levantó y anduvo hacia Rolando y Susana, tratando de imaginar cuántos siglos haría que se había grabado aquel aviso, programado para sonar únicamente en el caso de un colapso total del sistema. Este aparato está en fase de desconexión. La desconexión se habrá completado en 1 hora y 5 minutos. No existe ningún peligro. Repetimos. Eddie tocó el brazo de Susana y ella volvió la cabeza. ¿Cuánto hace que dura esto? Unos 15 minutos. Estabas muerto para el mundo. Dejó la frase en el aire. Tienes un aspecto horrible, Eddie. ¿Estás enfermo? No, acabo de tener un mal sueño. Rolando lo observaba de un modo que le hizo sentirse incómodo. A veces hay verdad en los sueños, Eddie.
¿Cómo ha sido el tuyo? Reflexionó unos instantes y acabó meneando la cabeza. No me acuerdo. Lo dudo, ¿sabes? Eddie se encogió de hombros y le dedicó una ligera sonrisa. Pues ya puedes dudar. Estás invitado. ¿Y cómo te encuentras tú esta mañana? Igual, respondió Rolando. Sus descoloridos ojos azules siguieron escrutando el rostro de Eddie. Basta ya, saltó Susana. Su voz era enérgica, pero Eddie captó un matiz de nerviosismo. Los dos. Tengo cosas mejores que hacer que veros dar vueltas el uno al otro, pegándoos patadas en las espinillas como un par de criaturas. Y sobre todo esta mañana, con ese oso muerto que trata de callar todo el mundo a gritos. El pistolero asintió, pero mantuvo la vista fija en Eddie. Muy bien, pero ¿estás seguro de que no quieres decirme nada, Eddie? En aquel momento, Eddie pensó seriamente en contarle lo que había visto en el fuego, lo que había visto en su sueño, pero decidió que no. Quizá fuera solo el recuerdo de la rosa en mitad del fuego y las rosas que cubrían el campo de su sueño con tan fabulosa profusión. Sabía que no podía explicar estas cosas como sus ojos las habían visto y su corazón sentido. Solo conseguiría desmerecerlas y, al menos por el momento, quería meditar en estas cosas a solas. Pero recuerda, se precipitó una vez más, aunque la voz que sonó en su mente no se parecía mucho a la suya. Parecía más grave, de más edad, la voz de un desconocido. Recuerda la rosa y la forma de la llave. Lo haré, musitó. ¿Qué harás? Quiso saber Rolando. Decirlo, respondió Eddie. Si surge algo que parezca realmente importante, os lo diré. A los dos. Pero ahora mismo no lo hay, así que hemos de llegar a alguna parte. Shane, viejo amigo, será mejor que ensillemos ya. ¿Shane? ¿Quién es Shane? También te lo diré en otro momento. Entre tanto, pongámonos en marcha. Recogieron la impedimenta que había traído el anterior campamento y regresaron hacia allí, Susana de nuevo en su silla de ruedas. Eddie tuvo el presentimiento de que no iba a utilizarla mucho tiempo. Voy a hacer un pequeño inciso. Veréis, cuando Eddie llama a Rolando Shane, creo que es porque hay una película, no sé si la conoceréis, muy antigua del western norteamericana, que se titula Raíces Profundas. Por lo menos aquí en España la titularon así, Raíces Profundas. Pero en la película, en realidad, en su versión original estadounidense, se llama Shane, porque el protagonista, digamos, que es Alan Ladd, da vida a un personaje que se llama Shane. Y creo que lo dice por eso, por lo del pistolero y por lo del western y tal, le llama Shane. Creo que es por eso. Sigo con el libro. 21. Una vez, antes de que Eddie estuviera demasiado interesado en la heroína como para mostrar interés por ninguna otra cosa, había ido hasta Nueva Jersey y con un par de amigos para ver a un par de conjuntos de speed metal, Anthrax y Megadeth, que actuaban en Midlands. Creía recordar que el volumen de Anthrax había sido ligeramente superior al del anuncio que surgía una y otra vez del oso caído, pero no estaba del todo seguro. Rolando les hizo parar cuando todavía se hallaban a casi 1 kilómetro del claro y arrancó 6 tiras pequeñas de tela de su vieja camisa. Se las metieron en los oídos y siguieron adelante. Ni siquiera esos tapones consiguieron amortiguar mucho el estridente estallido de sonido. Este aparato está en fase de desconexión, vociferaba el oso cuando entraron en el claro.
Yacía como había quedado, al pie del árbol al que Eddie se había encaramado, un coloso caído con las patas separadas y las rodillas en el aire, como una giganta peluda que hubiera muerto en el momento de dar a luz. La desconexión se habrá completado en 45 minutos. No existe ningún peligro. Sí que existe, pensó Eddie, mientras recogía las pieles desparramadas que habían sobrevivido intactas al ataque del oso y a sus agitados estertores. Mucho peligro para mis malditas orejas. Recogió la pistolera de Rolando y se la entregó silenciosamente. El trozo de madera que había estallado tallando yacía no muy lejos. Se hizo con él y lo guardó en la bolsa del respaldo de la silla de ruedas de Susana, mientras el pistolero se ceñía el ancho cinturón de cuero en torno a la cintura y anudaba la tira de piel sin curtir que sujetaba la pistolera al muslo. En fase de desconexión. Una batería subnuclear está funcionando al 1% de capacidad. Estas baterías... Susana seguía a Eddie, llevando en el regazo una bolsa que ella misma había confeccionado. A medida que Eddie le pasaba las pieles, las iba metiendo en la bolsa. Cuando estuvieron todas recogidas, Rolando tocó a Eddie en el brazo y le entregó un macuto. Su carga consistía principalmente en carne de venado, abundantemente impregnada con la sal de un salegar natural que Rolando había encontrado a unos 5 kilómetros arroyo arriba. El pistolero ya se había echado al hombro un macuto parecido. La bolsa, aprovisionada de nuevo y repleta de toda suerte de objetos dispares, le colgaba al otro lado. De una rama cercana pendía un extraño arnés de fabricación casera con un asiento en piel de venado cosida. Rolando lo cogió, lo examinó unos instantes e inmediatamente se lo colocó sobre la espalda y anudó las correas bajo el pecho. Susana torció el gesto y Rolando se dio cuenta. No intentó hablar. Tan cerca del oso no habría logrado hacerse oír ni aun gritando a pleno pulmón. Pero se encogió de hombros y extendió las manos en un gesto de comprensión. «Sabes que vamos a necesitarlo». Ella le devolvió el encogimiento de hombros. «Lo sé, pero eso no implica que me guste». El pistolero señaló hacia el otro lado del claro. Un par de abetos torcidos y quebrados marcaban el lugar por donde Shardik, otrora conocido como Mir en aquellos territorios, había entrado en el claro. Eddie se inclinó hacia Susana, formó un círculo con el índice y el pulgar y enarcó interrogativamente las cejas. «¿Está bien?» Susana sintió y acto seguido hizo ademán de taparse los oídos. «Está bien, pero vámonos de aquí antes de que me quede sorda». Empezaron a cruzar el claro. Eddie empujaba a Susana, que sostenía el fardo de pieles sobre su regazo. La bolsa del respaldo estaba llena de cosas. El pedazo de madera en el que todavía se ocultaba la mayor parte del tirador solo era una de ellas. Detrás, el oso seguía rugiendo su última comunicación al mundo, anunciándoles que la desconexión quedaría completamente en 40 minutos. A Eddie se le antojó una eternidad. Los abetos rotos se inclinaban el uno hacia el otro, formando una especie de crudo portal. Y Eddie pensó: aquí es donde empieza realmente la búsqueda de la torre oscura de Rolando, al menos para nosotros. Recordó de nuevo su sueño, la espiral de ventanas que rezumaban sus opacos gallardetes de oscuridad, gallardetes que se desplegaban sobre el campo de rosas como una mancha, y le recorrió un profundo escalofrío mientras pasaban bajo los árboles inclinados. 22.
Pudieron utilizar la silla de ruedas durante más tiempo del que Rolando había imaginado. Los abetos de aquel bosque eran muy viejos y su profuso ramaje había creado una gruesa alfombra de agujas que no dejaba crecer maleza. Susana tenía brazos fuertes, más fuertes que los de Eddie, aunque Rolando creía que eso no tardaría en cambiar, y se impulsaba con facilidad sobre el suelo plano y sombreado del bosque. Cuando llegaron ante uno de los árboles que el oso había derribado, Rolando la tomó en brazos y Eddie pasó la silla al otro lado del obstáculo. A sus espaldas, apenas amortiguado por la distancia, el oso les explicó con toda la potencia de su voz mecánica que la capacidad de su última batería subnuclear en funcionamiento era ya prácticamente despreciable. «Ojalá ese maldito arnés te cuelgue vacío de los hombros durante todo el día», le gritó Susana al pistolero. Rolando asintió, pero antes de que hubieran transcurrido 15 minutos, el terreno empezó a descender y aquella antigua zona del bosque a verse invadida por árboles más jóvenes y pequeños, abedules, alisos y algún que otro arce atrofiado, arañaban inflexiblemente el suelo en busca de asidero. La alfombra de agujas se volvió más fina y las ruedas de la silla empezaron a atascarse en los vigorosos matorrales que crecían entre los árboles. Sus finas ramas raspaban y traqueteaban sobre los radios de acero inoxidable. Eddie arrojó su peso sobre los puños de la silla y de este modo pudieron seguir medio kilómetro más. Finalmente la pendiente empezó a hacerse más pronunciada y el terreno por el que avanzaban se hizo esponjoso. «Llegó el momento de subirse a la espalda, señora», anunció Rolando. «¿Qué os parece si seguimos con la silla un poco más? Puede que la cosa vuelva a mejorar y...» Rolando sacudió la cabeza. «Si te metes por esa ladera, acabarás de cabeza al suelo. Vamos, Susana, arriba». «Detesto ser una inválida», protestó Susana, molesta, pero dejó que Eddie la alzara de la silla y con su ayuda se instaló firmemente en el arnés que Rolando llevaba a la espalda. Una vez bien sujeta, tocó la culata del revólver de Rolando. «¿Quieres llevar tú este pequeñín?», le preguntó a Eddie. «Tú eres más rápida», respondió éste, negando con la cabeza. «Y lo sabes». Susana se ajustó el cinto de mala gana y dispuso la culata de manera que quedara al alcance de su mano derecha. «También sé que os hago ir más despacio, pero si alguna vez llegamos a una buena carretera asfaltada de doble dirección, os dejaré clavados en la línea de salida». «No lo dudo», admitió Rolando, y de pronto ladeó la cabeza. El bosque había quedado en silencio. «Al fin se ha rendido el hermano oso», observó Susana. «Alabado sea Dios». «Creía que aún le quedaban 7 minutos», señaló Eddie. Rolando ajustó las correas del arnés. «Su reloj debe de haber empezado a retrasarse un poco en los 5 o 6 últimos siglos». «¿De veras crees que era tan viejo, Rolando?» «Sin duda alguna», respondió el pistolero. «Y ahora se ha ido el último de los 12 guardianes, por lo que sabemos». «Sí, y pregúntame si me importa una mierda», replicó Eddie, y Susana se echó a reír. «¿Vas cómoda?», le preguntó Rolando. «No. Empieza a dolerme el culo, pero tú sigue. Y procura no tirarme». Rolando empezó a descender por la pendiente. Eddie lo siguió, empujando la silla vacía y tratando de impedir que chocara con demasiada fuerza contra las rocas que empezaban a surgir de la tierra como grandes nudillos blancos. Ahora que el oso había callado por fin, le pareció que el bosque estaba demasiado silencioso. Aquella quietud hacía que se sintiera casi como un personaje de una de esas viejas películas de la selva con caníbales y gorilas gigantes. 23.
El rastro del oso era fácil de descubrir, pero más difícil de seguir. A unos 8 kilómetros del claro los condujo a una zona cenagosa que no llegaba a ser un pantano. Cuando por fin el terreno empezó a descender de nuevo y a volverse un poco más firme, los tejanos desteñidos de Rolando estaban empapados hasta las rodillas, y el pistolero respiraba en largos y regulares jadeos. Aun así, su estado era ligeramente mejor que el de Eddie, a quien no le había resultado fácil cargar la silla de ruedas a través del fango y las aguas estancadas. «Es hora de descansar y de comer algo», decidió Rolando. «Oh, sí, la comida», bufó Eddie. Ayudó a Susana a desprenderse del arnés y la depositó sobre el tronco de un árbol caído, surcado diagonalmente por largas huellas de zarpazos. A continuación, medio se sentó, medio se dejó caer junto a ella. «Has manchado de barro mi silla de ruedas, Blanquito», dijo Susana. «Lo haré constar en mi informe. Cuando lleguemos al próximo túnel de lavado, yo mismo te empujaré de extremo a extremo. Incluso encerraré el maldito cacharro. ¿De acuerdo?» Ella sonrió. «Trato hecho, guapo». Eddie llevaba uno de los odres de Rolando colgado a la cintura. Le dio unas palmaditas. «¿Podemos?» «Sí», contestó Rolando, «pero no bebas mucho ahora. Antes de reanudar la marcha, beberemos todos un poco más. Así nadie tendrá calambres». «Rolando, jefes de exploradores de Oz», dijo Eddie, y se rió entre dientes mientras desataba el odre. «¿Qué es Oz?» «Un lugar imaginario que salía en una película», le explicó Susana. Oz era mucho más que eso. Mi hermano Henry me leía historias de vez en cuando. Alguna noche te contaré una, Rolando. «Eso estaría bien», aprobó el pistolero con seriedad. «Estoy deseoso de conocer vuestro mundo». «Pero Oz no es nuestro mundo, como ha dicho Susana. Era un lugar imaginario». Rolando repartió pedazos de carne que iban envueltos en unas hojas grandes. «La manera más rápida de conocer un lugar nuevo es averiguar cuáles son sus sueños. Me gustaría que me hablaras de Oz». «De acuerdo, te lo prometo. Sus puede contarte la historia de Dorothy, Totó y el hombre de lata, y yo te contaré el resto». Dio un mordisco a su pedazo de carne y entornó los ojos con expresión aprobadora. La carne había adquirido el sabor de las hojas en que iba envuelta y estaba deliciosa. Eddie engulló su ración como un lobo, mientras su estómago no cesaba de gruñir afanosamente. Ahora, en que empezaba a recobrar el aliento, se encontraba bien, muy bien. Su cuerpo estaba desarrollando un sólido envoltorio de músculos y cada una de sus partes se sentía en paz con todas las demás. «No te preocupes», pensó. «Cuando llegue la noche, todo estará otra vez peleándose. Creo que piensa hacerme marchar hasta que esté a punto de caerme en el sitio». Susana comía más delicadamente, deteniéndose cada 2 o 3 mordiscos para tomar un sorbo de agua, dando vueltas al pedazo de carne, comiendo de fuera adentro. «Acababa lo que empezaste anoche», le pidió Rolando. «Dijiste que creías entender esos recuerdos contradictorios que tienes». Rolando asintió. «Sí. Creo que los 2 recuerdos son ciertos. Uno es poco más cierto que el otro, pero eso no niega la verdad del segundo». «No le veo el sentido», señaló Eddie. «O el chico estaba en la estación de paso o no estaba, Rolando». «Es una paradoja, algo que es y no es al mismo tiempo. Mientras no se resuelva, seguiré dividido. Eso ya es bastante malo de por sí, pero la fisura básica se está ensanchando. Noto cómo se agranda. Es inexpresable». «¿Tienes idea de cuál fue la causa?», inquirió Susana. «Ya os dije que al chico le empujaron hacia un coche. Lo empujaron. Ahora bien, ¿a quién conocemos que disfrutara empujando a la gente hacia cosas en marcha?». El rostro de Susana se iluminó.
Jack Mort. ¿Quieres decir que fue él quien empujó al chico hacia la calzada? Sí. Pero si dijiste que lo había hecho el hombre de negro, objetó Eddie. Tu camarada Walter. Dijiste que el chico lo vio, un hombre con aspecto de sacerdote. ¿No llegó incluso a decir que lo era? Abran paso, soy sacerdote, o algo por el estilo. Sí, Walter estaba allí, los dos estaban allí, y los dos empujaron a Jake. Traigan la toracina y la camisa de fuerza, gritó Eddie. Rolando acaba de volverse loco. Rolando no le prestó atención. Estaba empezando a darse cuenta de que las bromas y payasadas de Eddie eran su manera de reaccionar ante la tensión. Cuthbert no había sido muy distinto, del mismo modo en que Susana, por su parte, no era muy distinta de Alain. Lo que más me exaspera de todo esto, prosiguió, es que hubiera debido saberlo. Después de todo, yo estuve dentro de Jack Mort y tuve acceso a sus pensamientos, como tuve acceso a los tuyos, Eddie, y a los tuyos, Susana. Vi a Jake mientras estaba en el Mort. Lo vi con los ojos de Mort y supe que Mort estaba y pensaba empujarlo. No solo eso, impedí que lo hiciera. Solo tuve que entrar en su cuerpo.